En este video vamos a estar hablando sobre los autacoides derivados de lípidos. Bueno, teniendo en cuenta esta tablita que vimos en el video anterior, vamos a recordar un poco que teníamos, de acuerdo a la estructura química de los autacoides del origen químico, entonces teníamos los que son derivados de aminas y péptidos y los derivados de lípidos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, entonces ahora en este video nos vamos a centrar en esta columna que son los derivados de lípidos, y dentro de esto entonces tenemos otra vez de dos tipos: los que son derivados de fosfolípidos membranales. Dentro de esto tenemos los eicosanoides, y tenemos también otros que son derivados de fosfolípidos modificados. Estos son el factor activador de plaquetas. Bueno, entonces tenemos que decir que estos autacoides derivados de lípidos, durante la inflamación hay una amplia gama de autacoides que van a participar de manera importante, conjunta o secuencialmente en la respuesta vascular y tisular. Esto tenemos que decir porque es muy importante entender cómo se activa la producción excesiva de estos autacoides, ¿sí? Bueno, entre estas sustancias entonces se incluyen óxido nítrico, citocinas, bradiciminas, histaminas, que ya en el caso de la histamina ya estuvimos hablando antes, y lípidos, que es lo que ahora nos importa. Dentro de esos lípidos entonces tenemos las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y el factor activador plaquetario. Entonces, dentro de las familias de autacoides derivados de lípidos tenemos entonces el factor activador de plaquetas y los eicosanoides. Bueno, el proceso inflamatorio. Tenemos que hacer algunas menciones sobre el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas. Tenemos los 5 puntos cardinales de la inflamación, y es común a numerosas situaciones patológicas de los mamíferos. Consiste entonces en una respuesta local o sistémica del organismo frente a estímulos nocivos externos, y tiene como propósito eliminar al agente causal, así como la reparación del tejido dañado. O sea, que cuando hay un agente lesivo y se causa entonces se inicia entonces una lesión a los tejidos, entonces esa lesión a los tejidos entonces causa que se activen justamente la producción de ciertas sustancias en el sitio, y también la producción de esas sustancias entonces hace que diferentes tipos de mediadores celulares entonces lleguen al sitio, y entonces que ellos promuevan entonces la inflamación, ¿sí? Entonces, ¿a quién le debemos entonces el proceso de la inflamación? A la acción entonces de las prostaglandinas, de las interleucinas, tenemos del factor de necrosis tumoral, la bradicimina, la histamina, los leucotrienos. Entonces el factor activador de plaquetas, todos estos entonces van a colaborar por medio de sus efectos entonces en la producción de esta inflamación con sus síntomas, ¿sí? La inflamación es un síndrome, y entonces va a tener unos síntomas visibles, que esos síntomas son gracias entonces a estos mediadores de la inflamación. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, la inflamación tiene un objetivo, ¿sí? Y la acción de todos estos autacoides también tiene un objetivo, ¿sí? El objetivo entonces, como estábamos diciendo, es entonces atacar a ese agente que está produciendo la lesión, y poder entonces reparar inclusive el tejido dañado.
Pero farmacológicamente hablando, nosotros no, o sea, fisiopatológicamente la inflamación tiene un objetivo, ¿sí? Pero nosotros no podemos dejar de que siga por siempre esa inflamación. Entonces intervenimos ahí, y ahí entonces entra nuestra intervención farmacológica. Nuestra intervención farmacológica entonces es reducir esa inflamación. Por eso es muy importante que entendamos todos estos, o sea, cómo intervienen estos autacoides dentro del proceso inflamatorio. Entonces, durante la inflamación, una amplia gama de autacoides participan de manera importante, conjunta o secuencialmente en la respuesta vascular y tisular, ¿sí? La respuesta vascular generalmente en una inflamación, entonces hay mucha irrigación, ¿sí? Hay bastante irrigación en el sitio dañado. Llega mucha sangre, por eso es que toma ese color rojo, ¿sí? Por la cantidad de sangre que llega hasta el lugar, y la sangre lleva justamente muchos de estos mediadores celulares, ¿sí? Entonces por eso dice que participan de manera importante, conjunta, secuencialmente en la respuesta vascular y tisular. Entre estas sustancias entonces están óxidos nítricos, citocinas. Esto ya estuvimos mencionando. Entonces acá vemos ¿verdad? Como un agente punzante entonces llega a hacer una fracción de los tejidos, ¿sí? Llega a lesionar el tejido, y entonces a causa de esta lesión entonces ingresan bacterias inclusive al organismo. Entonces los mediadores celulares entonces llegan hasta el punto de lesión, ¿sí? Llegan hasta el punto de lesión, y entonces ¿qué es lo que hace? Empiezan a realizar su acción y sus efectos vasculares y también tisulares. Bueno, entonces dentro de la familia de los autacoides derivados de lípidos, entonces vamos a ver estos dos, los eicosanoides y el factor activador de plaquetas. Vamos a empezar a hablar de los eicosanoides. Bueno, acá vamos a tener en cuenta esta imagen, ¿sí? Esta imagen vamos a tener en cuenta acá de que este agente que realizó la lesión del tejido, se dan cuenta de que dañó tejido y por ende muchísimas células, se lesionó la integridad de muchas células en este punto. Bueno, eso tiene una consecuencia. Bueno, y es muy importante entender cómo influyen entonces las lesiones, cómo influye lesionar los tejidos y por ende la estructura celular en la formación de estos mediadores celulares. Aquí tenemos una membrana celular. La membrana celular está compuesta por fosfolípidos, ¿sí? Cuando un agente lesivo llega a estimular entonces esta membrana celular, entonces hay producto de esa lesión, entonces los fosfolípidos de membrana son atacados por enzimas que se encuentran también en los alrededores, que es la fosfolipasa. La fosfolipasa entonces va cuando es estimulado entonces la membrana celular por una lesión, entonces produce entonces esta enzima que le va a degradar, y entonces producto de la acción de esta fosfolipasa entonces se va a desprender el ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico a su vez va
va a ser entonces influenciado por otra enzima que se encuentra dentro, o sea, dentro del citoplasma celular, que es la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa, esta enzima, hay de varios isotipos y mucho ojo con eso, porque esto vamos a mencionar varias veces. Entonces este ácido araquidónico, entonces bajo la influencia de la enzima ciclooxigenasa, entonces va a dar como lugar el producto de la prostaglandina, ¿sí? Esta prostaglandina entonces va a tener varios, va a poder ser de varias formas, tiene variedades de acuerdo a la célula que le produce, ¿sí? Ahora, si es que este ácido araquidónico es atacado por la enzima lipoxigenasa, entonces el producto va a ser diferente. Va a ser otro icosanoide que van a ser los leucotrienos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, entonces estos mediadores celulares, tanto la prostaglandina como los leucotrienos, entonces la célula produjo de acuerdo, gracias a un estímulo de lo que se dio en su membrana celular, ¿sí? A partir de derivados de la membrana celular, entonces se produjeron se dieron estos productos. Bueno, entonces acá tenemos otro esquema que muestra más o menos lo mismo que estuvimos hablando acá. Entonces tenemos los fosfolípidos membranales bajo la influencia de la enzima fosfolipasa A2, entonces nos da el producto ácido araquidónico. Este ácido araquidónico entonces es atacado entonces por otra enzima que es la ciclooxigenasa, y esta ciclooxigenasa entonces decíamos que hay varias isoformas, ¿sí? Y forman entonces las prostaglandinas, ¿sí? Que tiene otra vez varios, hay variedades. Bueno, y entonces ahí también, que es lo que también tenemos que tener en cuenta, es de que si es que es atacado por lipoxigenasa, entonces da leucotrienos. Bueno. Acá vemos de que hay una ciclooxigenasa, hablando de la ciclooxigenasa, entonces en el endotelio, por ejemplo, hay la isoforma 2, y tenemos en algunos lugares en donde hay la isoforma 1. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Lo mismo que estábamos explicando antes. Estábamos viendo ahora acá la acción entonces de la enzima fosfolipasa A sobre los fosfolípidos da ácido araquidónico. Sobre el ácido araquidónico entonces pueden actuar la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2 para dar prostaglandinas, y si es que vuelven entonces esto de acuerdo al sitio, entonces se pueden entonces también dar origen a lo que son tromboxanos, prostaglandinas 2-alfa y también las prostaciclinas, ¿sí? Bueno, entonces las prostaglandinas son derivadas entonces del ácido araquidónico, que ya sabemos de dónde sale, son las más importantes en los mamíferos, y su síntesis ocurre entonces gradualmente mediante un complejo enzimático microsómico de distribución muy amplia, en la que la primera implicada es entonces la ciclooxigenasa de ácido graso, que estas son sus siglas, COX, ¿sí? Y entonces de acuerdo a si es que es la isoforma 1 o la isoforma 2, entonces le llamamos COX-1 o le llamamos COX-2. Bueno, entonces acá vemos igualito, vemos la formación, de las prostaglandinas.
Entonces existen 3 isoformas de ciclooxigenasa denominadas COX-1, COX-2 y COX-3. Bueno, las prostaglandinas entonces son en gran parte responsables del dolor inflamatorio. La inflamación disminuye el umbral de activación de las fibras aferentes, ¿sí? ¿Aferentes cuáles son? Son las fibras que llevan la información a los centros nerviosos, ¿sí? Esas son fibras aferentes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Disminuye el umbral de activación de las fibras aferentes. Esto aumenta la sensibilidad al dolor. Esta sensibilización de la vía nociceptiva se conoce como hiperalgesia. El daño tisular entonces da lugar a la liberación de mediadores bioquímicos, entre los que se encuentran las prostaglandinas. Entonces cuando hay dolor en algún sitio que a lo mejor está con alguna pequeña inflamación o con alguna lesión, es entonces porque mediadores celulares están interviniendo en ese lugar. Muchos de ellos entonces como las prostaglandinas. Hay que decir también de que todos los mediadores celulares aumentan la sensibilidad de los nociceptores a la acción de mediadores bioquímicos del dolor. Entonces esto tiene como resultado entonces la hiperalgesia. Bueno, la bradicinina y citocinas, tales como el factor de necrosis tumoral o las interleucinas, parecen también tener una importancia trascendental en el desarrollo del dolor inflamatorio. Estas sustancias promueven la liberación de prostaglandinas y también probablemente de otros mediadores, que a su vez inducen la aparición del estado hiperalgésico. La histamina también da lugar entonces a la sensación del dolor por medio de la vía de la estimulación de terminaciones nerviosas nociceptivas. Acá lo que hay que tener en cuenta es de que hay un umbral del dolor, ¿sí? Hay un umbral del dolor. O sea, ¿qué significa eso? Significa que los nociceptores tienen un umbral, ¿sí? Entonces el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para sobrepasar ese umbral, y entonces a partir de ahí entonces se produce entonces la conducción a los centros nerviosos para que el cuerpo pueda traducir eso en dolor, o sea, como para que pueda decir, ay, esto dolió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen todos estos mediadores celulares? Todos estos mediadores celulares lo que hacen es disminuir ese umbral del dolor. Al disminuir ese umbral del dolor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es entonces que al menor estímulo, entonces ya se genera la conducción hacia los centros nerviosos, y por ende eso se traduce en dolor. Eso es lo que estábamos viendo en esta parte. La inflamación disminuye el umbral de activación de las fibras aferentes. Estas fibras aferentes van a ser las que van a llevar entonces la información de que hay un estímulo que está generando dolor. Entonces, por ende, entonces hay esta sensibilización de la vía nociceptiva. Entonces, por eso es de que cuando hay entonces una producción entonces incrementada de prostaglandinas, entonces que hay dolor, ¿sí? Hay inflamación y hay dolor. Entonces eso es lo que vamos a ver próximamente. Vamos a estar viendo de cómo actúan entonces los antiinflamatorios no esteroidales y también los esteroidales, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y bueno, hasta acá llegó el video. Les dejo los materiales y cualquier consulta a las órdenes.